Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca son. Pero en el caso de los Hondas, hay unos productos que son bien malos. Y hoy vamos a hablar de ellos porque no puede ser todo color de rosa. Así que vamos a hablar de los problemas que tienen los Hondas que los honderos no quieren que sepas. Número 1, el Honda Civic. Y sí, ya sé lo que vas a decir. Memo, el Honda Civic es uno de los carros más vendidos, más confiables y más populares de la historia. Tienen una excelente reputación por ser carros divertidos, por ser carros confiables y por ser carros muy económicos. Pues sí, yo sé, pero hay unos Honda Civic que son bien malos. Sobre todo los que son del año 2001 y 2002. Ahora, aquí me voy a ir bien específico. Los Civics 2001 y 2002 con transmisión automática. Estos Civics eran una lata de mantener porque la transmisión fallaba muchísimo. Aquí no era un tema si me va a fallar o no. Era un tema de cuándo me va a fallar mi mugrosa transmisión. Lo peor de todo es que ya te fallaba, no tenías opción de ir a un yonke a conseguir una usada. Porque lo más seguro es que estabas aventando una moneda al aire y no sabías si te iba a salir igual de mala que la que ya traías o te iba a salir más o menos buena. Así que tu única opción real era ir a la Honda, comprar una transmisión nueva y atascársela a tu Civic. ¿Pero qué crees? Eso te iba a costar más de lo que valía el carro. Otro año que salió bien malo fue el 2006, porque esos Civics tenían fama de un pequeño problemita chiquitito. Se les rompía el monobloc y tu motor quedaba inservible. Este también no era un tema de poquitas unidades, era un tema de varios miles de carros, así que prácticamente estabas jugando con la estadística, si te va a tocar o no te va a tocar uno malo. Lo bueno es que para el 2007 Honda resolvió los problemas del bloque y del 2007 al 2011 hizo uno de los productos más confiables que ha salido. Esos Civics son buenísimos. A mí me da mucho gusto porque todavía los ves dando guerra en vez de otros carros de los mismos años que ya no se ven. ¿Y por qué crees que no se ven? Pues porque ya están todos en el yonke, güey. Número 2, el Honda Accord. Sí, el Accord, ya sé, es el hermano mayor del Civic. A veces comparte motores o comparte transmisiones. Entonces por eso también está en esta lista. Sobre todo los años del 2003 al 2008. ¿Y qué crees que les fallaba a estos carros? Las transmisiones automáticas. Lo más horrible de este problema de las transmisiones automáticas es que no te avisa. O sea, no es algo que va gradualmente, que sabes que te está empezando a fallar, que sabes que si le haces alguna reparación lo vas a hacer que te dure más. No, aquí tu Honda está jalando perfectamente y de la noche a la mañana se te empieza a patinar la transmisión. Y la única solución es o quitas esa transmisión y le haces un rebuild completo, o vas a la Honda, te compras una, te gastas prácticamente lo que cuesta el carro en poner una transmisión nueva y sigues andando otro ratillo. Lo bueno es que después de estos años, pues empezaron a salir un poquito mejor las transmisiones. Pero entre el 2008 y el 2012, los Accords tenían muchos problemas de frenos. Los discos y los rotores se desgastaban prematuramente. Aparte, también se podían deformar, entonces hacía que tus frenadas fueran bien nerviosas y te vibrara el volante bien gacho. En general tenían problemas con todo el sistema de frenos. Lo bueno es que para el 2013 resolvieron estos temas, las transmisiones empezaron a salir más buenas, ya no había rollos de frenos y la verdad del 2013 a la actualidad los Accords han salido muy buenos. Es más, hasta a mí me gustan un poquito, se me hace que están bien bonitos, pero de los interiores sí les falta, pero bueno, eso ya es opinión personal. Número 3, las SUVs de Honda. Honda le quiso entrar al mercado de las SUVs y para entrarle rápido, porque creía que le estaban comiendo todo el mandado, Honda hizo algo que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero que sí se usa en la industria. Fueron con los de Isuzu, les dijeron, oye compadre, véndeme un montón de Isuzu Rodeo, le vamos a poner el emblemita de Honda y la voy a vender como la Honda Passport. Ahora, de nuevas, la Passport pues salieron medio decentes. Lo malo es que gastaban muchísima gasolina, la verdad, no eran muy eficientes. Y aparte tenían algo más de problemitas que otros competidores. Pero lo realmente malo de la Passport es que a mediados de los 90 Isuzu decidió salir del mercado americano. Dijo, ya no voy a vender carros aquí, fuga. Y pues con eso se te acabó el soporte de partes y el soporte de especialistas en este tipo de carros. Así que fue una lata. Y lo más triste es que tú ibas a Honda porque tienen muy buena reputación.
a comprar un Honda y te vendían una pinche Isuzu. Como las SUV siguieron siendo populares, Honda quiso meterse ahora sí de lleno y empezaron con la Honda Pilot. Pero la Honda Pilot del 2003 al 2005 tenía un gran problema. ¿Con qué crees? Con la transmisión automática. La verdad yo no sé qué onda con Honda. No sé por qué a principios de los 2000 no podían hacer pinches transmisiones, güey. Aparte de ese tema de las transmisiones, también salían con el sistema de enfriamiento comprometido. Los radiadores fallaban. Lo bueno es que a partir del 2005 las Pilots se hicieron un poco mejores y hasta ahorita siguen dando guerra a las canijas. 4. Las mamavans de Honda. En el caso de las minivans de Honda, la Odyssey es una de las minivans más confiables que hay en el mercado. Solamente le compite la Siena. Pero esto no fue siempre, porque antes del 2012 las Odysseys salían algo latosas. Y sí, ya sé, parezco disco rayado. Les dolía la transmisión. Salía mala la transmisión automática de las Odyssey. Es bien común que te las toparas tiradas en los yonques, medio deshuesadas, y nadie las quería arreglar, aunque fuera un tema fácil porque iba a ser transmisión y te ibas a gastar más de lo que vale la camioneta. Aparte de eso, tienen problemas. Se tragan los soportes de motor como si tuvieran 1000 caballos de fuerza, güey. Y luego el juego de soportes originales te sale carísimo. Puedes conseguir partes de aftermarket medio chafones y te acaban durando 3 o 4 meses y otra vez te chingaste los soportes del motor. Aparte de eso, no sé qué les pasa a las mangueras de alta presión de la dirección hidráulica que les encanta dar lata. Lo bueno es que a partir del 2013 en adelante las Odyssey se hicieron mucho mejores, mucho más confiables, y la verdad, yo traigo una 2013 y no me ha dado casi nada de lata. Bonus, el Honda 600. Lo más seguro no tienes idea de lo que esté hablando, pero el Honda 600 fue el primer auto de Honda comercializado en América. Pero el Honda 600 fue el primer auto de Honda comercializado en América. Y la verdad, si conoces un poquito de historia de Honda, sabes que ellos empezaron haciendo motocicletas y después se hicieron hacer autos. Y el tema del Honda 600 es que es como mitad carro, mitad moto, güey. Porque era un carrito chiquitito. Para mi gusto parece de control remoto. Y aparte traía un motor de 600 centímetros cúbicos enfriado por aire que producía como 40 caballos de fuerza y 35 libras-pie de torque. Tenían la fama de ser muy económicos de combustible, pero la verdad es que se manejaban del terror. Y el carro era más lento que tu compa que cayó en la tercera ronda de la Flor de la Abundancia. Y sí, este carro era muy malo. Por eso, aléjate de él. Lo que sí es que no hay muchos porque ya son viejitos. Número 5, y aquí probablemente me voy a hacer de varios enemigos. Los Honda deportivos. Y no me refiero a los Civic Type R. Esos son carros sedanes compactos que tienen una versión de performance. Yo me refiero a los verdaderos autos deportivos de Honda, que solo tiene dos, el S2000 y el NSX. Y estos carros, no me malinterpretes, son muy divertidos de manejar, pero tienen unos seguidores que han generado un culto tan grande alrededor de ellos que han hecho que valgan mucho dinero. Y este valor hace que los tengamos que comparar con productos que son extremadamente mejores que estos. Y es que sí, las plataformas sí son plataformas diseñadas deportivas 100%. Pero los motores, ¿qué crees? Eran motores de otros productos de Honda que nomás le metían más chochitos para que jalaran más duro. El NSX traía un motor de una Odyssey. O sea que sí, si le pones un sistema de escape mamaloncito a tu Odyssey, igual la raza te va a andar confundiendo con un NSX. Y el S2000, aunque suena hermoso como un mugroso Ferrari, este es el mismo rollo. Era un motor 4 cilindros sencillo que le hicieron 2-3 cositas para sacarle algo de performance. Y lo malo es que en el S2000 no eran muy confiables. Ahora, no me malinterpretes, no es que los motores sean idénticos, sí traían muy buenas piezas. El del NSX se hacía a mano y tenía muchas cosas muy buenas. Pero pues al final era agarrar la misma chingadera, ponerle más cosas y venderla diferente. Que otra vez, no hubiera ningún problema si no fuera gracias a los fans de Honda que ha hecho que este carro sea tan caro que lo puedes comparar con carros italianos superdeportivos de la época. Más o menos como el caso de mi compadre el Bertungas, que tuvo que comprarse un NSX muy chingón, no me malinterpretes, y le regalaron un Ferrari.
Y antes de terminar este video quiero aclararles algo. Yo no digo que Honda sea un mal fabricante. Yo los quiero hacer entender que todos los carros son fierros y los fierros fallan como nuestra serie para que te vayas a seguirla. Así que, por favor, antes de empezar a tirar porquería en los comentarios, piensa muy bien lo que vayas a decir. Si es una crítica, trata de que sea constructiva. Y si no va a ser constructiva, pues de perdido que sea divertida, güey.